bautisterio como las demás construcciones que hemos visto, ¿verdad? Y con una tontería que hemos estado haciendo los padres, metiendo criptas en lugares donde no se debe. Porque además los que las venden llegan y te dicen, no, nosotros le hacemos el diseño de usted, nomás díganos y nosotros las acomodamos. Y pues miren, se ven mal, se ven mal aquí las criptas. Pero bueno, tenemos entonces el bautisterio aquí a la entrada, a la izquierda, nuevamente señalando que el bautismo es la entrada a la iglesia. La pintura no sé de qué siglo sea, se ven un poquito más nuevas, no son tan antiguas. Aquí tenemos pinturas muy importantes. ¿Sí? Vean, la planta del templo es de cruz latina, como la mayoría de las iglesias de la época colonial aquí en Aguascalientes. ¿Sí? Planta de cruz latina. Aquí en el libro se describen los elementos que encontramos aquí adentro. En primer lugar, se describe aquel calvario que está ahí, que es más nuevo, que es más moderno. Y esto lo vemos porque las imágenes no son tan antiguas. La Dolorosa, por ejemplo, es una escultura de pasta del siglo XX. El Cristo es el de Esquipulas, no sé si alguien haya escuchado hablar. Cristo de Esquipulas es un Cristo que se venera en Guatemala. ¿Sí? Y cuya devoción ha llegado hasta acá, hasta con nosotros. De hecho, en San José de Gracia, quienes conozcan San José de Gracia, a un lado de la parroquia está una capillita dedicada al Señor de Esquipulas, ¿sí? Que es este Cristo venido de Guatemala. También es una escultura del siglo XX. Y del otro lado está San Juan Apóstol. Recuerden que en el Calvario, ayer lo veíamos allá en el encino, está Cristo, a un lado la Virgen del Dolorosa, y del otro lado está San Juan Evangelista, San Juan Apóstol, también del siglo XX. Entonces, quiere decir que este se agregó después y que es muy nuevo. Tenemos las pechinas. ¿Quiénes están representados en las pechinas? Los evangelistas, ¿sí? Que era la práctica común. Ya vimos que la excepción es Guadalupe, donde están las 4 apariciones, pero que en un primer momento se estuvieron los evangelistas, ¿sí? Y no me acuerdo si también en la Merced están los santos mercedarios, pero de ordinario las pechinas sí vamos a encontrar a los 4 evangelistas. Aquí debe de haber un altar, un retablo barroco. Ya les he dicho que por lo general la portada coincidía con el retablo, ¿sí? Entonces aquí no. ¿Por qué? Porque la entrada, tanto la principal como la lateral, son muy simples, muy sobrias, muy sencillas. Sin embargo, al parecer hubo un retablo barroco y los restos del retablo que aquí hubo los encontramos en catedral. ¿Alguien se acuerda? Que vimos por ahí unos cuadritos, unas pinturas donde estaban los santos de los juaninos ahí representados y que de alguna forma llegaron a catedral. ¿Sí? Entonces, probablemente fueran del retablo barroco que aquí existía, que se destruyó también, ¿verdad? Ya dijimos que eran de madera y pues los desarmaban, los quitaban y los quemaban. Y a veces se rescataban parte de las imágenes que ahí habían estado. En este caso se rescató las pinturas y fueron a dar a catedral. Y ahí están. Sí, en la sacristía, ahí las vimos. El día que fuimos a catedral yo les señalé, si fueron, si se acuerdan, les dije, esas pinturas eran del templo de San José, porque están representados los santos juaninos. ¿Sí? El altar principal también pues está rehecho, es neoclásico, y las esculturas que ahora tiene pues no son tan antiguas.
¿sí? Prácticamente todo es del siglo XX. Lo más antiguo es el Cristo que está ahí arriba, que es del siglo XIX. Y ahí en más todo el siglo XX. Aquí el librito hace la descripción de cada una de las imágenes. El Señor San José también es siglo XX, fíjense, es más nuevo y se nota, ¿verdad?, la manera en que está pintado, la manera en que está decorado. Entonces no es tan antiguo. Quiere decir que muy probablemente debió de haber habido una imagen más antigua. ¿Qué pasó con ella? Igual y cuando se extinguieron los juaninos, alguien se la llevó, ¿verdad? Porque también en ese cambio, ese pasar de unas manos a otras, a veces se desaparecen las cosas. Y dice el dicho, ¿verdad? El río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué pasaría con esa imagen? No sabemos. De este lado tenemos también un altar neoclásico, los dos que sí van con el principal, ¿sí? De este lado está dedicado a la Virgen de los Dolores y tenemos a San Vicente de Paúl y tenemos a San Juan de Dios. Este es San Juan de Dios, ¿sí? Siglo XIX, las tres imágenes. Entonces también no son tan antiguas, pero podríamos decir que son quizá ya de la reedificación del edificio y del templo conventual. San Juan de Dios, ¿por qué podemos intuir que es siglo XIX? Porque la imagen está para vestir. Las imágenes más antiguas ya estaban vestidas, pero estofadas. Entonces este no. Quizás sea la talla de madera completa y luego se le viste, se le pone los hábitos de tela arriba. Por ahí le falta un dedo, ¿sí ven, verdad? Sí. Un dedo de San Juan de Dios. El órgano, fíjense el órgano que tenemos aquí, se conserva. Yo pienso que no funciona, yo nunca lo he escuchado, ¿sí? Y vamos a lo mismo que, pues por ignorancia muchas veces, no se les dio mantenimiento a los órganos y varios de ellos es la razón por la cual ya no funcionan, ¿sí? Porque no se les dio mantenimiento. Y a la fecha, de hecho los órganos de ahí de la parroquia, algunos no funcionan también por eso, porque les hace falta una limpiada porque el polvo hace estragos. Vamos a ver las pinturas. Aquí el libro también, les digo, trae la descripción de las pinturas. De este lado, la Virgen de Guadalupe, ¿se acuerdan que decíamos que también es obra de Alcíbar? De Alcíbar, ¿sí? Y está hecha en 1773. No sé si alcancen a ver ahí la inscripción. Y no recuerdo si ustedes de las están tocadas en el manto de la Virgen de Guadalupe. Habría que ver si es lo que dice. Pero vean, son muy semejantes. Si vamos así tomando la foto y vamos comparando, son muy parecidas porque es el mismo autor. La de aquí, la del conventito, la de Guadalupe y la de San Marcos, que son las cuatro que hemos visto. Y les digo, si alguien tiene curiosidad y quiere ir a la de Pabellón de Arteaga y a la de Pabellón de Hidalgo. Pabellón de Hidalgo ahorita está cerrado, pero es el mismo autor. Entonces es muy valiosa también esta pintura de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe fue la que le ha hecho una autorización, una mensaje. Sí. En este caso trae aquí no se utiliza ahora sí, de hecho, dependiendo cuando compra uno la réplica de la Virgen de Guadalupe, puede ser del tamaño natural, puede ser más chiquita. Traen abajo, ¿verdad?, que el arzobispo fulano de tal o el abad en su tiempo de la basílica o el rector como es ahora, da fe de que es copia fiel. Pero en este caso no, en este caso nada más dice quién la pintó, cuándo la pintó y puede traer esa leyenda de que está tocada en el manto original de la Virgen de Guadalupe
y dice réplica fiel. Réplica fiel, si nosotros la vemos y la comparamos con la imagen original, pues vamos a ver que sí está muy parecida, pero no está igual, no es réplica fiel. Simplemente vemos las estrellas. Las estrellas en la original no están en esa distribución. En estas están así como muy bien acomodaditas, ¿verdad? Pero bueno, era la manera de darle más validez a la obra. Y vemos que pues es una muy buena pintura, muy bien lograda, sin ser una réplica fiel. Sí, pero más bien ahí la leyenda que trae es réplica fiel de la Virgen de Guadalupe, tocada en el manto probablemente, y la fecha y el autor, quién la hizo. A ver, aquí tenemos una pinacoteca expuesta siempre, constantemente, para el culto, ¿sí? Porque luego en muchos lugares ya las pinturas se han resguardado, porque sí corren peligro. Aquí están a una altura suficiente como para que no se las roben tan fácilmente, ¿sí? Pero también es para que las valoremos, el que las dejen así, expuestas. Muy probablemente también aquí nos falte la decoración mural, porque ven, está muy bonito el templo, pero le hace falta, por la época, podemos intuir que también tuvo pintura como en San Marcos, tuvo pintura como en Catedral, y que pues habría que ver qué párroco, qué padre se anima a rescatarlas y a sacarlas. Y eso eleva muchísimo los templos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí como obras, primero la de este lado está descrita, y esta de acá se llama la designación de San José como esposo de María. Hay una leyenda que viene en los evangelios apócrifos. Hablamos de los evangelios canónicos, que son los 4 que están en canónicos. Pero existen otros evangelios que se llaman apócrifos. Y luego muchos dicen que la iglesia, que para mantener a la gente ignorante, que por eso no los damos a conocer, y que primero la iglesia somos todos, ¿sí? Y entonces todos debemos de luchar por llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué pasa? Que esos evangelios junto con otros escritos nacen tardíamente. La mayoría son del siglo II. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en el siglo I. El más tardío en escribirse fue el libro del Apocalipsis, ¿sí? Aproximadamente en el año 100. Entonces muere San Juan, evangelista y apóstol, y nosotros hablamos de que ahí se cierra el ciclo de la inspiración. El último de los apóstoles muere y ya no hay inspiración para los libros de la Biblia. Sigue habiendo inspiración pues para los libros de teología y los libros que van escribiendo ya los padres de la iglesia. Pero luego hay gente que empieza a tener esa curiosidad. ¿Qué pasó entre esto y la vida oculta de Jesús, sobre todo? Y empiezan a escribir ellos. Se dice que tienen parte de verdad, pero no todo, y hay muchos errores teológicos. Entonces eso los descarta ya como inspirados por Dios, porque Dios no va a inspirarnos errores, ¿sí? Y entonces hay muchos libros apócrifos, hay evangelios apócrifos, y en algunos de ellos, por ejemplo, se describe la elección, cómo fue que San José se casó con la Virgen. Pues según dicen se hizo como un concurso. Entonces pusieron ahí a la mercancía a la muestra, la Virgen, a ver quién la quiere, quién está dispuesto a casarse con ella. Llegaron hombres a proponerle matrimonio. Y el signo para decir este es el adecuado es que tenían que agarrar una varita, estaban así todas, alguien las tenía detenidas y de acá arriba todas estaban al mismo nivel. Tenían que agarrar la varita y la que saliera más grande y luego que floreciera, ese era el que iba a ser designado como esposo. Por eso a San José de ordinario se le presenta con una varita florecida. Y viene de un evangelio apócrifo, pero se ha tomado ya como parte de la iconografía de San José. Luego hay imágenes de San José que la cara, el rostro se parece mucho a Jesús, ¿sí? ¿Cómo distinguimos a Jesús de San José? Muchas veces es San José porque trae el niño cargado y porque trae la varita en la mano.
¿sí? Entonces en la parte de allá vemos que está el sacerdote, está el Espíritu Santo, está San José con la varita en la mano. La varita no se ve muy bien desde acá, pero aquí en el libro sí se distingue. Trae la varita y la varita florecida, ¿sí? De este lado tenemos la muerte de San José, que se le atribuyen tanto esa como esta a José de Alcíbar. Pues si Alcíbar hizo la Virgen de Guadalupe, pues muy probablemente sí haya trabajado aquí, como ya decíamos también las veces pasadas, con sus aprendices, sus oficiales, que pintaban la primera parte y él iba y retocaba. Pero vemos cómo las escuelas van pintando de una cierta manera, entonces muy probablemente no estén firmadas, o habría que limpiarlas, a veces basta limpiarlas para que salga la firma, pero el estilo también, ya los conocedores van viendo y dicen, esta se parece a un Cabrera, esta parece un Alcíbar, esta parece un Correa, ¿sí? Por la manera en que están pintadas. La muerte de San José. ¿Quién está junto a San José? Está Jesús y está María. Y por eso a San José se le ha también puesto el título de patrono de la buena muerte, no de la santa muerte, esa es una cochinada demoníaca, es de la buena muerte, porque igual este momento no viene en la Biblia. ¿Cuándo murió San José? No sabemos. Lo cierto es que cuando Jesús inicia su vida pública, San José ya no está, ya murió. Pero podemos sí deducir, intuir por las costumbres de la época, que cuando muere San José, Jesús y María están junto a él. ¿Quién no quisiera morir así, ¿verdad? Con Jesús y María a su lado? Entonces por eso se le ha dado el título de patrono de la buena muerte. Y luego, déjenme ver dónde está. Estos son pasajes de la... Son pasajes de la vida de María. Y viene, déjenme ver, acá está. Es este. La aceptación de la Virgen a San José, también atribuido a Alcíbar, siglo XVIII, 1700, ¿sí? Entonces, estas pinturas son del 1700, entonces imagínense lo valioso que son, ¿sí? Y luego viene los desposorios de San José y la Virgen. Parece que acá junto al coro, padre. Sí, allá está. Sí, es aquel que está allá. El desposorio de San José de la Virgen. Vean cómo los cuadros tienen como tema diversos. La huida. Símbolos que traen las manos. Sí, miren, esta es de las que está tocada su original. Aquí está la foto y medio se alcanza a ver aquí como que trae algunas cosas en latín o no se entiende muy bien, o es castellano antiguo, pero dice tocada a su original. Quiere decir que esta sí es de las que están tocadas en la original, ¿sí? Recuerden que Tere nos explicaba, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algún objeto de devoción o de culto y el hecho de haberlos tocado, bendecido en los lugares de referencia, pues para nosotros tiene un valor todavía más grande.
Yo, por ejemplo, cuando fui a Tierra Santa, pues bendije muchos objetos religiosos sobre el Santo Sepulcro. Y es diferente a que los hayas puesto sobre el Santo Sepulcro a que simplemente los hayas bendecido. O sea, tienen un valor estimativo más grande para nosotros. Entonces, el hecho de que una imagen diga está tocada en su original, pues como que le da un valor estimativo más grande, ¿sí? Tenemos ahí en el centro un cuadro muy valioso, muy importante, ¿sí? Que se llama Patrocinio de San José. Aquí sí yo les ponían patrono de la hacienda o algún santo de devoción especial en esta forma, ¿verdad? Protegiéndolos. Entonces vean cómo está. De hecho es este que tenemos en la portada. Este es un cuadro lo más valioso que tenemos aquí en este templo. Está San José, está extendiendo su capa. Quienes están aquí abajo muy probablemente sean los primeros patrocinadores de la construcción del templo, o muy probablemente sean los hacendados de allá de la hacienda de la cantera. Eso nos habla porque hay pinturas paralelas o similares. De hecho, alguna vez estuvieron expuestas las dos, la de aquí y la de allá de la Ciudad de los Niños, en el Museo Regional de Historia. Yo me acuerdo que las llegué a ver, estaba una y luego la otra la otra. Y las dos tienen más o menos esta misma distribución. ¿Sí? Y esta es la razón. Entonces, esta es una de las pinturas más importantes y valiosas que se tienen en este tiempo. Sí, qué padre que tengas del siglo XVII también esa pintura. Esta es del siglo XVIII, sí, 1700. Y también está atribuida a José del Silva. No, son siglo XVIII, 17 son siglo XVIII. Luego tenemos, a ver dónde está esta otra. Bueno, ahorita la buscamos. Vienen los pasajes referidos a la Virgen María. Aquí tenemos el nacimiento de la Virgen María. Esto es un anónimo del siglo XVIII. ¿Sí? También muchas veces se confunden los cuadros que hablan de la vida de la Virgen, los personajes que ahí están. Entonces, cuando están San Joaquín y San Juan presentes, pues la cosa cambia. Aquí está el de la Anunciación, los desposorios de la Virgen, nuevamente con San José, la visitación, el nacimiento del niño Jesús. La circuncisión, más bien la circuncisión, la adoración de los reyes, ¿sí? La presentación del niño Jesús y la huida de Egipto. Son varios cuadros que nos hablan de forma paralela la vida de Jesús y la vida de la Virgen. Y todos son también del siglo XVIII. Tenemos allá abajo del coro un Cristo constelado, desde que la autores infantil de ahora están en el siglo XVIII. Nada más señala el órgano, pero no dice de qué fecha es. Y el bautisterio también. Entonces las pinturas del bautisterio no son tan antiguas. ¿Alguna pregunta aquí de San José? Tengo una observación para Sí. Había un cuadro virgen en medio. Sí. Y el
están ahí arriba. Sí. Las caras están invertidas. En la derecha y en la izquierda. Probablemente sea porque como se ve de fuera, Exactamente, esa es la razón. es la razón. Esa es la razón. Y ven cómo el vitral corresponde a quien se está venerando en el altar. A María y a José. ¿En este caso el chino que fue de madera? ¿No fue que de madera? Sí, lo más probable es que sí, porque si hubo cementerio y por la época en que se construyó, entonces yo creo que sí tuvo piso de madera, pero pues, con el paso del tiempo se quitan los cementerios, recordemos, y luego vienen los materiales nuevos y se cambió el piso. Sí, entonces, muy probablemente. Fíjese que hay unas que están en muy buen estado, como que se han conservado más hacia el ambiente que tienen. Porque si hay algunas piezas de restauración, no sé si la del patrocinio de restauración, porque le digo que esa la han sacado de exposición. A veces pedirla para una exposición implica que quien la pide ofrece la restauración. Ahora que fuimos a México con las catequistas, en el Palacio de Iturbide, que es del Fondo Cultural Banamex, hay una exposición ahorita de pintado en México. Entonces son pinturas de la época virreinal, siglo XVII y XVIII, si mal no recuerdo. Y hay una pintura de Pabellón de Hidalgo, el otro día les platiqué, y ahí la encontramos. La pidieron prestada por un año, a cambio de restaurar la pintura. Entonces, esa pintura ya está como originalmente debe de haber estado, estaba rota, que esta Tere nos explicó, dice, estaba rota, dice, yo les pedí ciertas especificaciones, así y así y así la deben de regresar, así y así debe de quedar. Y Tere ya vio fotos y dijo, quedó como yo les pedí, quedó muy bien. Dice, y el padre de ahí de Pabellón de Hidalgo se ahorró no sé cuántos miles de pesos en eso. Y eso cubre pues el haberla sacado, ¿no? El préstamo. También les comenté que, no, creo que no les dije, la pintura de San Juan Nepomuceno que está en Catedral, ¿se acuerdan? La que está atrás del ciprés donde está la Virgen, que está en el Cabildo. Ese también lo prestaron una vez a Fondo Cultural Banamex y también lo restauraron. Y salió creo que también un año. Pero esas pinturas salen de los lugares de origen, salen resguardadas, con alarmas, con seguridad, aseguradas, obvio está, ¿sí? Con todo eso. Entonces le digo, no sé si esta, por haberse ya prestado algunas veces, esté restaurada. ¿Qué les digo? Yo pienso que es, si no la más valiosa, de las más valiosas que hay aquí en este tema. Bien, entonces tenemos un museo en vivo, ¿sí? Pinturas del siglo XVIII y varias de ellas atribuidas al Alcíbar, las más grandes, que es la de la Virgen de Guadalupe, Patrocinio, y estas 4 grandes que están aquí y las 2 que están acá. Ya las otras chiquitas son de autor anónimo, no se sabe exactamente quién, pero también nos hablan de la vida de Jesús, la vida de la Virgen. Sí, qué bonito. Si gustan, continuamos por acá. Esta es la del patrocinio, vean qué bonito. No, yo creo que son más nuevos, sí. Vean cómo ya vamos agarrando elementos, ¿verdad? Los vitrales ya no nos parecen tan antiguos, tan originales. Ajá. El que está atrás del Cristo y el del coro sí se ven un poco más antiguos. No tan antiguos como el origen del templo, pero sí se ven más antiguos. En cambio estos ya se ven más nuevos. Los arcos, ¿se acuerdan que en un principio vimos? Estos son arcos de medio punto. Es como si cortáramos una gran circunferencia a la mitad. Y este arco de acá del sotocoro, debajo del coro, podríamos considerarlo de 3 puntos. ¿Sí? No está tan redondo como este de acá. ¿Sí? Este está un poco achatadito.
Entonces es un arco de 3 puntos. Una palabra. Pues porque significa muerte. Sí. A veces la calavera en algunos santos simboliza la sencillez, la humildad, como San Francisco. Recuerden que San Francisco es muy común encontrarlo con una calavera en la mano, una calavera a los pies. Entonces en este caso pues es la muerte, ¿no? Que está a los pies, que ha sido vencida por Cristo. Aquí hay algo bien interesante también. En la época barroca sobre todo y en el centro del país, el tamaño de las esculturas nos indica la importancia de a quién están representando. Aquí, como son esculturas que se trajeron en el siglo XX y pues nada más como que se adaptaron ahí en ese lugar, no se conserva esto. Y en ese caso diríamos, pues el Cristo es de menos importancia, está más chiquito. Pero si ustedes van, les digo, a los templos del centro del país, van a encontrar a veces el Cristo muy grandote y luego la Virgen un poco más chaparrita y luego el San Juan más chiquito. Eso quiere decir que Cristo es el centro, luego la Virgen menos y luego el San Juan tiene menos importancia. Eso era porque Cristian ya nos dijo, ¿verdad? A través del arte se evangelizaba a la gente. Y por ejemplo a los indígenas de esa manera, sin palabras, sin escritos, se les daba a entender quién era el más importante y quién era el centro. Les digo, aquí no se conserva esa proporción porque fueron adaptaciones, pero sí es importante en muchos lugares eso de la proporción. Sí, el más grande, la imagen más grande es la más importante. Acá tenemos una pintura que es la que estaba buscando hace rato, de la aprobación de la orden de los juaninos. ¿Sí? Porque está esta pintura aquí, porque aquí estuvieron los juaninos, ¿verdad? A pesar de que ahora ya no estén, lo que nos habla de la historia de este lugar. Aquí tenemos una capillita, la medalla milagrosa, más nueva, posterior. Tenemos una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro muy bonita y imágenes más nuevas, que no son tan antiguas. Vean los colores también que tiene la capillita. Vean aquí la pintura mural. Muy probablemente acá también tendríamos pintura mural en todo esto. Aquí sí se ven los rosas que decía Pablo, los azules. Sí, aunque no es el original, habría que ver si sí es realmente Art Deco, ¿sí? O en la restauración, como en Catedral, porque en Catedral no eran los colores originales los que le pusieron. Entonces ahí habría que ver. También por eso es interesante la investigación, ¿verdad? El comprobar que sí se ha mantenido original, que no. Vamos a ver si podemos entrar, aunque sea nada más aquí a la escuelita, para que vean lo que era el claustro, que a muchos nos pasa desapercibido. Vean, porque está pegado a los anexos del templo, porque era parte del mismo conjunto. Muchos ni siquiera ¿Aquí era el hospital? El convento. aquí era el convento y el hospital. ¿Dónde era cada uno? No sé. Ahí sí no les sé decir.
Sí. Y habría que ver, ¿verdad? También no hay que imaginarnos un hospital como ahora de 3 pisos y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la villa, otra vez, era chiquita, era pobre. Ya leímos que originalmente había 5 celdas para los religiosos juaninos, que ellos eran los que atendían, eran los doctores. Y había 4 cuartos para atender a los enfermos, 2 para mujeres, 2 para hombres. Entonces, pues aquí cabía todo eso que está descrito, en lo que leímos. Y les digo, pero para muchos nos pasa desapercibido este lugar, este espacio. Y fue el primer hospital de Aguascalientes y fue el convento. Y de aquí nace también el Hospital Hidalgo y de aquí se traslada a donde actualmente está. ¿Sí? Sí. Ah, fíjese que no sé quiénes son, no creo, porque miren, de acá se ve como religioso, ha de ser San Juan de Dios. De hecho, por ahí en la sacristía hay unas fotos de cerquita de esta parte de las esculturas. Entonces, aquí no viene la descripción de qué santos son. Entonces yo creo que van a ser santos juaninos, porque parecen más bien religiosos, traen su escapulario, sobre todo el que se ve de este lado está muy claro el escapulario, entonces yo creo que van a ser más bien santos juaninos. No, les digo que este lugar cosas muy desapercibidas para todos. De por sí San muy simple por fuera. Yo me acuerdo, a mí se me hizo significativo ayer que muchos me preguntaron ¿dónde es? ¿Dónde es San José? Porque quiere decir que si no lo conocemos, ya viviendo aquí, ¿verdad? Entonces, si San José mismo no lo conocemos, no sabemos lo que hay dentro, porque dentro está su gran riqueza, pues este lugar. Menos. Hay una variante de la torre. Como no hay nieve. Diferente. ¿La torre o la cúpula? Más bien la torre Lo que decíamos, las diferentes etapas constructivas, ¿verdad? El pináculo es como tipo neogótico y se construyó después porque se cayó la torre una vez. De hecho, esa torre, la última vez que se cayó, sí hay todavía memoria de mucha gente de Aguascalientes. ¿Se acuerda cuando se cayó esa parte? ¿Esta de las escaleritas? Sí. ¿Aquí junto al tinaco? No, desde aquí junto al tinaco. La cúpula pues tiene su tambor, así le llamamos, la parte de abajo, forma octagonal, luego tiene los gajos arriba, y lo de arriba se le llama linternilla. ¿Qué función tienen las linternillas? Los que saben física, el calor tiende a subir. ¿Sí? Entonces las cúpulas y las linternillas tienen la función de liberar calor. Y entonces muchas veces las linternillas no tienen vidrios, ahora les hemos puesto vidrio y los dejamos cerrados. Sí. Entonces se encierra el calor. Habría que abrirlos, nada más que luego llueve y se inunda el agua. Entonces son a veces cosas que hay que tratar ahí de conciliar y de medio equilibrar. Pero esa función que tienen las linternillas y las cúpulas va de permitir. Liberar. Y también tienen funciones estructurales. Hay algunas cúpulas que no tienen tambor, entonces están asentadas, los gajos están asentados sobre las columnas, sobre donde están las pechinas.